Una visita al reino de los muertos. El inconsciente familiar. Intentar comprender el inconsciente familiar es como intentar reconocer el mar caminando por su orilla. En la playa comprobamos que el mar es inmenso y que sus olas suavemente nos pueden mojar los tobillos, pero nunca llegamos a reconocer toda su magnitud. No conocemos el mar, no sabemos nada de su extensión, no sabemos nada de sus profundidades. Así que tengo que empezar este relato con una disculpa. Lo siento, pero no sé qué es el inconsciente. Nadie lo sabe en realidad. Hablamos de él por los objetos que arroja a nuestra playa, por la brisa salada que nos trae cuando estamos frente a él, por la fascinación y por el temor que nos provoca en su infinitud. El agua es un buen símbolo del mundo inconsciente y las profundidades del océano son la mejor metáfora para comprender su pavorosa y su maravillosa naturaleza. Yo nací en una isla, en medio de un gran océano, y aún así apenas sé lo que es el mar. Pero como digo, me arriesgaré a hablar de lo poco que sé. Tanto el inconsciente familiar como el pensamiento sistémico conforman los dos grandes senderos del mundo psicogenealógico. Todos los precursores en este terreno y todas las escuelas, todas las técnicas, caminan por uno u otro camino, a veces negando la importancia y a veces tomando elementos de la otra parte. Porque más que ser visiones contrapuestas, ambas tienen validez y ambas suman. Lo inconsciente apela quizá un poco más a lo personal, mientras que la visión sistémica nos ubica en medio de todo aquello que es interpersonal. Aunque, como vamos a ver a continuación, no se trata de campos delimitados con precisión. Al hablar del mundo inconsciente, es decir, de la idea de que hay contenidos que están ocultos a nuestra mente despierta, pensamos de manera inevitable en Sigmund Freud. Aunque no fue el primero en sugerir este término, sí podemos decir que Freud fue la primera persona que entregó este concepto al gran público. Fue el primer propagandista del inconsciente. Para Sigmund Freud, el inconsciente es un reino puramente personal. En él se guardaría, según su visión, todo aquello que es reprimido y olvidado, todo lo que es empujado hacia abajo por la conciencia. En el inconsciente personal guardaríamos todo lo que no queremos ver, lo que es mejor dejar escondido, de manera que se convierte así en el oscuro almacén de todo lo rechazado. Según la visión freudiana, solo podemos acceder a los contenidos del inconsciente personal en aquellos momentos en que el guardián de la conciencia, el yo, baja la guardia. Esto ocurre de manera evidente en nuestros sueños. ¿Y qué es lo que se reprime con más ahínco? Para Freud, ya lo sabemos, lo reprimido es mayormente de carácter sexual. Pero la teoría del inconsciente freudiano encontró un escollo en el discípulo favorito del propio Freud, que no era otro que Carl Gustav Jung. La clave del famoso enfrentamiento entre Jung y Freud, cuestiones personales aparte, estriba en la diferente visión que ambos tenían acerca del mundo interior del ser humano. Para Jung, los contenidos del inconsciente no siempre se generan a partir de un mecanismo de represión. Jung dio así gran importancia a los impulsos espirituales y trascendentes del ser humano. Para Jung, gran parte del inconsciente es innato y es de naturaleza colectiva.
Será bueno que nos paremos un momento a entender la dimensión de estas ideas. El inconsciente de Freud procede de tus propias experiencias en esta vida, pero el inconsciente junguiano te precede. Existe antes de que tú vengas a este mundo y seguirá existiendo mucho después de que tú te vayas. Es una idea provocativa e indemostrable, pero como junguiano que soy, la defiendo. El inconsciente colectivo sería la capa más profunda con la que conecta el psiquismo humano. Por su propia definición, este inconsciente no es de ninguna manera personal, sino que es el resultado de la acción de todas las mentes que han existido. Es idéntico para todas las personas e idéntico a sí mismo. Es único e inabarcable, como el mar. Como ya he dicho, el inconsciente colectivo sería adquirido por todos los seres humanos de manera innata y corresponde a todos aquellos contenidos de la mente que tenemos desde el momento del nacimiento. El inconsciente colectivo es, nunca mejor dicho, inconsciente, de manera que no podemos acceder a sus contenidos de una manera directa. Este inconsciente está compuesto por eso que en la terminología junguiana se denominan arquetipos. Los arquetipos son imágenes arcaicas, imágenes primigenias que están cargadas de una potencia psíquica muy elevada. Existen, como el inconsciente colectivo, desde tiempos inmemoriales. Los arquetipos son autónomos, es decir, tienen existencia propia. Y además, se manifiestan en nuestra vida de dos maneras. La primera es en un plano interno, como personoides, es decir, como entidades parecidas a la persona que se manifiestan en nuestros sueños y también en determinados momentos de nuestra existencia consciente. La segunda forma de manifestación de los arquetipos es a través de la proyección en las personas de nuestro entorno. Por regla general, estas proyecciones se dan sobre aquellos individuos que poseen algunas características similares al arquetipo interno, aunque la propia proyección actúa como magnificador de esas características. De este modo, cuando proyectamos el arquetipo sexual interno, se da ese fenómeno que conocemos como enamoramiento. Cuando se produce el enamoramiento, en gran medida estamos proyectando una imagen interior que es de característica opuesta a cómo es nuestro yo. Las personas fuertemente emocionales sienten atracción por los seres más intelectuales, sin que exista una razón aparente para ello. Lo que se proyecta sobre el otro no es otra cosa que los contenidos del propio inconsciente, o por decirlo de un modo más preciso, aquella parte del inconsciente colectivo que conecta con nuestro ser y con el otro ser. Todo esto se hace a través de un juego de espejos y de oposiciones. Y lo repito, aquellos sobre los que proyectamos nuestro mundo interior son personas que de alguna manera personifican eso que está dentro de nosotros. Pero la proyección tiende a iluminar al otro con una luz especial y fascinante. Por eso, en el ejemplo del enamoramiento, se da con frecuencia aquello de que algunas personas persiguen a quien más daño puede hacerles. Y no por su propia maldad, sino porque manifiestan energías que les hechizan y les perturban a partes iguales. Así que tenemos un inconsciente personal, en parte depositario de las represiones y las negaciones que todos vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, lo que en términos junguianos se denomina la sombra, y también tenemos un profundo depósito de atávicas energías primarias que es de naturaleza atemporal y colectiva. Pero, ¿qué hay del inconsciente familiar? A Jung, de manera injusta, se le acusa de no ser receptivo a la idea de un inconsciente familiar. Pero la realidad es que sí se refirió a este tema en alguna de sus obras. Es cierto que no es un asunto central en su pensamiento,
pero sí que podemos ver un rastro del mundo de los antepasados en sus visiones acerca de lo que él denomina el mundo de los muertos. Los muertos, los antepasados, representan un depósito de energía familiar que puede otorgarnos fuerza o bien privarnos de ella. La vida, ya lo sabemos, proviene de los antepasados, pero aquellos que no son reconocidos, aquellos que no tienen vida ni espacio en nuestro corazón, se convierten en fantasmas molestos. Esto es algo reconocido por todas las antiguas tradiciones y también por todos los pueblos que están conectados con sus raíces. Los que han muerto antes de tiempo, aquellos que han sido enterrados sin los debidos rituales, los olvidados, los perdidos, los condenados, todos ellos son los antepasados que vienen una y otra vez para atormentarnos en nuestras pesadillas. Recordando a Jung, son los muertos que regresan de Jerusalén, aquellos que no encontraron lo que buscaban. Así que entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo podemos imaginar un territorio fronterizo, un espacio donde habitan las imágenes interiores de todos nuestros antepasados. Y aquí me detengo y me pregunto, ¿de todos nuestros antepasados? Porque los antepasados son legión. Solamente si contamos a los que han intervenido directamente en nuestro nacimiento, es decir, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etc., si nos remontamos hacia el pasado 10 generaciones atrás, tenemos a más de 2.000 antepasados directos. 2.046, para ser más exactos. En otras palabras, en 10 generaciones hay más de 2.000 personas que han intervenido directamente en nuestro nacimiento. Llevamos el ADN de esas 2.000 personas y de muchas más que se han unido desde el principio del tiempo. Son muchos antepasados, ¿no crees? Se entiende, y yo soy partidario de esa opinión, que a la hora de tratar con el inconsciente familiar uno no debería remontarse a más de 3 generaciones atrás, es decir, padres, abuelos y bisabuelos, con todas sus ramas laterales. Esa es una medida razonable de todo aquello que podemos conocer de un modo directo o por referencias directas. Más allá de eso, entramos en un territorio que es más mítico que real. ¿Qué podemos saber del tatarabuelo de nuestro tatarabuelo? Con toda probabilidad, ni siquiera su nombre. Tampoco su procedencia, ni su oficio, nada. Así que una vez que hemos delimitado un poco este terreno, si es que algo puede ser delimitado en un espacio como el inconsciente, cabe preguntarse por el origen y la naturaleza de los contenidos del inconsciente familiar. ¿Cómo se genera el inconsciente familiar? ¿Y cuál es el misterio de la transmisión genealógica? La respuesta fácil tiene que ver con las historias que recibimos desde nuestra infancia. Historias que hablan de nuestros antepasados. Muchos de ellos aún viven nuestros primeros años de vida y podemos escuchar a través de ellos mensajes que vienen de un pasado más remoto. La narración es el primer género humano. Contar historias es lo que nos ha convertido en lo que somos. Historias de la familia, pero también cuentos mitológicos, chistes, chismes o alegorías. Y las mismas historias que se contaban antiguamente en torno al fuego protector son las que hoy en día se deberían estar contando a los niños del presente. Aunque me temo que la luz que envuelve a esos niños del presente, más que del fuego del hogar, proviene de las pantallas. Y sí, las historias familiares son un género en sí mismo.
son absolutamente necesarias para que podamos construir un relato interior de lo que ha sido nuestra familia, de por qué somos como somos, de cuál es nuestro código genético espiritual. Porque las historias no solo son importantes por lo que dicen, también por lo que no dicen. Los silencios son tan importantes como las palabras, y los relatos que surgen en momentos inesperados siempre contienen perlas que debemos cultivar en silencio. Recuerdo que cuando cuidaba a mi padre en las últimas semanas antes de su muerte, me contó algunas historias que nunca me había relatado anteriormente. Yo creía conocer todo de él, pero me equivocaba. En ese momento, su conciencia ya gravitaba entre esta realidad y un mundo luminoso con el que soñaba cada noche. Y esa conciencia, en ocasiones lúcida y en otras inconexa, recuperaba relatos de un pasado que llegaba hasta este presente para ser reconocido. Así que tejemos la historia de nuestra vida en torno a las historias que nos han contado y en torno a las historias que nos contamos a nosotros mismos. Son los hilos de una tela que no tiene principio ni fin, porque realmente nosotros tampoco tenemos principio ni fin. Son hilos que tejemos en busca de un significado, sin saber que una parte del significado consiste simplemente en tejer. Pero nuestro inconsciente familiar no solo se nutre de historias verbales. Hay otras que se transmiten a través del cuerpo, de la expresión no verbal, y de hecho la mayor parte de la información que recibimos en cualquier conversación es en su mayor parte no verbal. Los gestos que señalan un secreto, como taparse la boca, los gestos que indican dolor o rabia, puños cerrados, aunque estén ocultos bajo un relato aparentemente banal, son elementos que emergen de nuestro inconsciente. Desde allí generan una historia paralela a la historia oficial, a la historia que queremos contar. Así que seguramente nuestra bisabuela era una mujer maravillosa, pero ¿por qué cada vez que nuestra madre la recuerda cierra los ojos? ¿Y por qué su boca se tuerce en una mueca? Esos detalles tienen mucho más peso del que creemos. Y si me lo permites, yo iría incluso un paso más allá. Porque hay algo, creo yo, bastante misterioso en la manera en que llegan las noticias del reino de los muertos a nuestro mundo interior. ¿Cómo podemos conocer información que nadie nos ha transmitido? Datos muy concretos acerca de nuestros antepasados que se han perdido en el conocimiento familiar. Hay algo inquietante en la manera en que nos llega la información, algo que no se puede explicar únicamente a través de los relatos verbales o de la comunicación no verbal. Hay una conexión que va más allá de la lógica, una suerte de código genético espiritual de naturaleza aún desconocida. Hablaré ahora, hasta donde conozco, acerca de la naturaleza de las imágenes del inconsciente familiar. Aclaro que uso el término imagen en un sentido amplio, porque ¿qué son estas imágenes? Desde mi punto de vista, los antepasados habitan en nuestro interior como campos de significado. Es decir, son entidades o acumulaciones de energía vital que están a mitad de camino entre la conciencia superior y el arquetipo que emerge del inconsciente colectivo. Podemos con facilidad proyectar contenidos del inconsciente más profundo sobre las imágenes del sistema familiar. Jung así lo reconoció, por ejemplo, al referirse al arquetipo sexual, la cicigia. Para Jung, todo hombre tiene en su interior como personoide a una mujer, el ánima. Y en justa correspondencia, toda mujer tiene un hombre en su interior, el animus.
La manera en que desarrollamos nuestra vivencia de estos arquetipos es muy interesante, aunque por razones de tiempo la explicaré brevemente aquí. En el hombre, su mujer interior, su ánima, proviene en primer lugar de la mujer primordial, es decir, de la madre. Para los hombres, nuestra madre es nuestra primera ánima. Pero como sabemos, ese ánima tiene que ser transferida de la madre a una mujer a la que se pueda amar y con la que se pueda tener una relación sexual. Esto requiere un proceso que no es fácil, puesto que la presencia de la madre en la primera etapa de la vida es abrumadora. Así que el hombre, al crecer, pasa de estar interesado en el mundo de la madre a sentir atracción por el mundo de la mujer. Transfiere así la energía depositada en la madre a la energía depositada en la mujer. Esto es algo que no todos los hombres consiguen, dicho sea de paso. La mujer, en cambio, tiene una transición mucho más fácil que el hombre, puesto que ella nace también de mujer, pero tiene el modelo paterno como base para empezar a desarrollar su ánimo interno. Este modelo paterno es menos abrumador que el materno. Así que al crecer puede generar sus impulsos sexuales a partir del hombre interior, que es el ánimus, y desde él hacia los hombres de carne y hueso. Es decir, que algunos arquetipos tienen una clara conexión con la pareja divina que gobierna nuestra mitología interior, con la Cicigia, que son nuestro padre y nuestra madre. Desde un punto de vista psicogenealógico, podríamos hablar de un modo más amplio de linaje paterno y linaje materno, o bien de los hombres y las mujeres de la familia, independientemente del linaje al que pertenezcan. Pero no solo podemos hablar del arquetipo sexual aquí, también algunos contenidos de la sombra pueden manifestarse claramente a través de los excluidos del sistema familiar. En otras palabras, hay una conexión muy profunda entre los arquetipos y el inconsciente familiar, pero también entre este y la conciencia. Porque la conciencia, para expandirse, puede descender al mundo secreto de las historias del clan familiar para nutrirse de esos contenidos. Toda expansión suele venir precedida por una contracción. Antes del día tenemos que pasar la noche. Antes del despertar hay que visitar el universo de los sueños. La conciencia es una luz bastante débil, pero muy poderosa. Una luz que debe descender primero a los abismos antes de poder elevarse a los cielos. Lo he dicho muchas veces y lo repetiré una vez más. Primero el alma, lo profundo, lo oscuro. Luego el espíritu, lo elevado, lo luminoso. El mundo de los muertos, el inconsciente familiar, nos exige que le rindamos pleitesía, tal como se hacía en la antigüedad en las fiestas dedicadas a los antepasados. La conclusión es que si no somos capaces de viajar hacia la oscuridad, si no sentimos el frío de la muerte, nunca podremos disfrutar del calor, de la luz, ni de la vida.